Opositores al cuerpo de ayudantes, ya tenemos fecha para el examen oficial de este año 2023. Se va a celebrar el próximo día 4 de febrero a las 9 de la mañana en horario peninsular en Madrid y después en Canarias a las 8 de la mañana, de forma simultánea. Sabéis que el tribunal ha establecido un receso de media hora entre el primer y segundo ejercicio y que tenéis que tener en cuenta que todo aquel que no haya podido o que no haya asistido al primer ejercicio no podrá participar en los supuestos. Bueno, esto es obvio, obviamente, ya no va a tener opción ninguna porque para poder ser corregido el examen o los supuestos prácticos tenéis que haber pasado el corte de este primer ejercicio. Este corte se determinará en función de la nota que obtenga pues, el opositor en función de los criterios que establezca el tribunal previo al examen. Bueno, con la fecha y haciendo un poco alusión a esa parte de la materia que regula conducta humana, surgen una serie de aspectos biopsicosociales que empiezan a condicionar la vida de cada uno de vosotros. Para que nos sirva un poco de repaso de esos temas de conducta humana, vamos a valorar dentro del perfil del opositor todas aquellas situaciones que se os presentan a cada uno de vosotros desde el momento que os notifican que la fecha del examen ha salido. Lo primero que se os genera, vamos a ver esos aspectos, esos factores a tener en cuenta, biológicos, psicológicos y sociales. ¿Cómo se ve condicionado vuestro día a día? Bueno, la predisposición genética que tengáis a las situaciones estresantes o a los estresores, en este caso la fecha del examen oficial, es un estresor para vosotros. Lleváis mucho tiempo preparándoos y el hecho de tener conocimiento y que esta fecha falte tan poco nos genera ansiedad o estrés, ¿vale? Es decir, tenemos esa situación de ansiedad, nos anticipamos al futuro, a la fecha y pensamos que todo aquello que hemos estudiado no nos sirve de nada o que nos faltan muchas cosas por aprender. Entonces, automáticamente aquel que tenga una predisposición genética y no sea capaz de soportar estas situaciones o tenga menos recursos o habilidades para ello, empieza a sufrir de una forma desmesurada. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, pues nerviosismo, dificultad para dormir, falta de concentración, comer mal o no comer, o si como me voy a aquellas cosas que me sacian inmediatamente o que me dan o que me reportan algún tipo de satisfacción como azúcares, alimentos procesados, etc. Al final mi vida ya se empieza a ver condicionada. Estoy estresado, sé que tengo que opositar, el examen lo tengo a la vuelta de la esquina, no me queda tiempo para nada, voy a dedicarle todo el tiempo que tengo a darle vueltas a la cabeza una y otra vez sobre este examen que tengo que hacer. ¿Qué sucede automáticamente? El nivel de concentración baja, las conversaciones que tengo con mis familiares y con todos aquellos compañeros de oposición versan únicamente sobre el examen, sobre lo que va a caer, y empiezo a pensar en aquellas cuestiones que yo no he visto nunca. Es decir, lo único que empiezo a hacer es esta pregunta de la ley tal que se podría caer en tal y cual, seguro que cae algo de ahí. Empiezo a imaginarme aquello que en ningún caso va a caer, pero yo creo que sí. Porque empiezo con el y si, es típico, y si me preguntan esto, ¿qué tengo que contestar? Y si, un consejo, todo lo que no hayas estudiado hasta la fecha, ni siquiera te lo mires. Todo lo que no hayas visto hasta la fecha, ni siquiera te lo mires. El tiempo que va de aquí al 4 de febrero, dedícate única y exclusivamente a estudiar lo que ya has aprendido. Si te falta más de la mitad del temario y no has estudiado, no tienes opciones. Siendo realista, no tienes opciones. Entonces, de nada vale que te pegues el atracón en este mes que te falta, porque no vas a mejorar lo suficiente para aprobar la oposición. Si tú has estudiado la oposición y tienes la materia vista y hay cosas que las tienes pues incompletas o te sientes indeciso en algunas materias, refuerza esas. Es decir, aquello que no tengas fijado, dedícate a eso, pero no te olvides nunca de repasar. En primer lugar, tenemos que controlar nuestro estado mental. A partir de ahí nosotros vamos a rendir más. La fecha es un estímulo que nos tiene que servir para estar contentos. Sabemos que tenemos el examen a la vuelta de la esquina.
Vamos a ponernos a prueba. Imaginaros la situación en la que la Secretaría General no convocase la plaza y estáis estudia, que no veréis el final del túnel. Eso sí sería para preocuparse, porque vosotros estaríais ahí como un limbo que no sabéis a qué ateneros. Si estudiar, no estudiar, cuándo va a ser la fecha, qué va a ser de mí. Pero ahora tenemos una fecha fijada y concreta. Y es fundamental que nos focalicemos en, primero, estar tranquilos, hacer lo que está en nuestras manos, no ir más allá. Pensar que las preguntas que nos van a plantear son preguntas que se pueden contestar. No va a haber ninguna pregunta rocambolesca que nos las extraigan de un libro mágico para que a vosotros específicamente os suspendan el examen. Ese no es el problema. Vais a suspender porque lo que tenéis que saber no lo lleváis bien sabido. No por otra cuestión. Lo fundamental es eso, que lo que tenéis que saber lo llevéis bien sabido. Cuando estéis en el examen no tengáis dudas sobre esa materia. Socialmente, ¿cómo condiciona vuestro entorno? Condiciona porque al final todos los que están a vuestro alrededor se ven afectados por vuestro estado de nerviosismo. Y en parte es normal. Esta situación de estrés, el estrés comedido, es vital o es importante para que nos estimule a ir a por nuestros objetivos. Pero si nosotros empezamos a divagar y empezamos a irnos más allá de lo que nuestro cuerpo es capaz de soportar, puede darse la situación que esto juegue en nuestra contra. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Os voy a poner un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo, para que entendáis lo que podéis hacer para evitar estas situaciones. ¿Qué es aquello que yo puedo controlar de aquí hasta el día 4? ¿Y qué es aquello que yo no puedo controlar? Lo que puedo controlar es lo que hago cada día y cómo gestiono todas estas situaciones. Puedo tener una parte del día en que me dedique a descansar, a comer, a tener un tipo de pensamiento distinto a lo que es la oposición y después el resto del día me dedico a estudiar. No solo somos estudiantes, aunque la vida de opositor nos absorba totalmente, pero tenemos que destinar una parte del día al descanso, a la higiene, a la salud mental. Es fundamental. De nada vale que os pongáis totalmente alterados por la fecha del examen, porque eso os va a impedir memorizar o reforzar aquellas materias que tenéis que fijar de aquí al día 4. Entonces necesitáis una parte del día para dedicarla a vosotros, para comer de forma adecuada, para intentar descansar y después el resto del día dedicaros a estudiar. Fundamental. No ir más allá de lo que yo puedo abarcar. La mente funciona para fijar conceptos nuevos. Primero tengo que todo aquello que vi previamente tenerlo fijado en la mente. Es decir, solo absorbemos materia nueva cuando lo anterior está fijado. Si no, lo único que hago es meterle datos a la mente y no proceso esos datos en la memoria a largo plazo, que es lo que nosotros intentamos. Intentamos que esa transferencia de todo lo que leemos se transfiera a la memoria a largo plazo. ¿Tengo que hacer muchos supuestos? En cuanto a los supuestos tipo test o supuestos que tenéis que hacer para la oposición, los exámenes tipo test o supuestos, hacedlos justos, los que os marque vuestro preparador o tened una secuencia a lo largo del día para hacerlos. Pero lo fundamental es estudiar. Lo más importante es estudiar. Después ya haréis los supuestos. La gente suspende porque piensa que haciendo supuesto tras supuesto tras supuesto va a caerle un supuesto que sea igual a otro que ya ha hecho, y eso no es así. Os van a poner un enunciado que nada tiene que ver con lo que hayáis hecho. Será similar, pero si yo no sé quién es el órgano, si actúa por delegación o lo que sea, no lo voy a saber resolver. Entonces, fundamental, controlar o hacer aquello que vosotros podáis controlar. Podéis controlar vuestro día a día, vuestros pensamientos, aunque los pensamientos sean difíciles de controlar, porque hay muchos condicionantes externos que inciden en nuestra forma de pensar. Pero lo que sí que puedo hacer es abstraerme de este pensamiento y entender que esto no forma parte de mí, no me identifica a mí como persona. Es decir, el pensamiento está ahí y yo soy otra persona. Aunque ese pensamiento intente boicotearme en mi día a día, yo no me voy a dejar, porque yo puedo controlar mi estado físico y mental. Tenemos que ser fuertes. El éxito está para las personas que son capaces de sobreponerse a estas situaciones estresantes. Fundamental esto. Después, ¿qué más puedo controlar?
os decía, lo que como, las horas de descanso, las horas que le dedico al estudio, las relaciones que tengo. A veces me tengo que distraer. El objetivo es, para yo rendir al máximo, a veces tengo que tener un pequeño descanso para poder volver a esforzarme al máximo. Si yo me esfuerzo al máximo continuamente y no descanso, nunca llegará un momento que explote. Y ahí pues puedo tener un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, y eso igual el día que se me manifiesta es el día antes del examen o 2 días antes. Entonces, sed precavidos en ese sentido. Después, ¿qué es aquello que no puedo controlar? No puedo controlar el examen que me van a poner. Le podéis dar las vueltas que queráis, pero no vais a saber las preguntas que os van a caer. Podéis tener una orientación más o menos de lo que puede caer o no, en función de lo que ha caído en los últimos años o lo que os indiquen vuestros preparadores. Pero eso no depende de vosotros, entonces olvidaros, sufrir por eso porque no tiene sentido. Algo que yo no puedo controlar, no puedo sufrir por ello. Entonces, todas esas situaciones que yo escapan de mi control, me desprendo de ellas. ¿Vale? Bueno, no me enrollo más, simplemente felicidades a todos, es una fecha, pues el hecho de tener una fecha prevista para el examen, pues es bonito porque al final está ahí vuestra plaza a punto de que lo logréis, y si sois capaces de gestionar vuestro estado mental, sería fundamental a la hora de enfrentaros a este examen el día 4 de febrero. Saludos a todos. Chao, chao.